Bienvenidos. Les habla el profesor Carlos Enrique Guanilo Paredes desde Lima, Perú. Vamos a tratar el tema tendencias actuales de los modelos de desarrollo. En primer lugar, ¿cuáles son las opciones al modelo económico vigente? Esa es una pregunta que la formulamos y se formulan los especialistas con mucha frecuencia. La economía es una ciencia social, no es tecnicatura, ni está libre de los juicios de valor. No existe, en consecuencia, un modelo y su modelo opuesto. Las variantes y particularidades son muy numerosas, son extremadamente variadas. Por eso decimos que el carácter científico de la economía radica en transparentar todos los supuestos establecidos y explicitar desde el inicio a quién se va a servir, a quién vamos a darle preferencias dentro de una disparidad de posibilidades. Por eso se dice que para definir un modelo económico no existe una relación única de reglas. No hay una relación única de instituciones ni de mercados, y son tan variables las circunstancias a considerar para definir un modelo económico que nos enfrascamos en muchas discusiones que no tienen un final convincente, que no tienen una concordancia final. En la teoría económica, las definiciones de modelo son diversas y en consecuencia, ante esta diversidad, podemos afirmar que no existe consenso. En realidad, cada modelo económico va a involucrar una posición explícita, a la vez implícita o de omisión respecto a todo un conjunto de circunstancias, como por ejemplo el nivel de la meta, el enfoque macroeconómico, los enfoques sectoriales o intermedios, los enfoques institucionales, cada uno con sus propias características, sus propias connotaciones y sus propias reglas. Cuando hablamos del nivel meta, las diferencias existen entre quienes asumen una posición u otra respecto a diversos temas, como cuáles, por ejemplo. ¿Cuenta la sociedad con capacidad de planeación estratégica? ¿Tiene las personas que conozcan esta tecnología? Hay personas que son permeables a el control que implica el planear estratégicamente las operaciones de una institución. Existen mecanismos formales de planeación, pero que funcionen efectivamente o que solamente estén dentro de un conjunto de manuales de operaciones y de estructuras orgánicas que no llevan al momento dinámico. También podemos decirnos al respecto, ¿hay sistema de dirección estratégica de la economía? Cuando nos referimos a la dirección estratégica de economía, se refiere a que si la economía de la institución está planificada, se refiere a que si la economía de la institución tiene definidas algunas metas, además se cumplen adecuadamente todos los procesos de las políticas públicas. Probablemente las políticas públicas estén formuladas, pero nunca se han implementado. ¿Existe una adecuada comunicación interinstitucional? El Estado, y ahí se enfocan los modelos económicos fundamentalmente, son sistemas. Y como sistemas, todos sus elementos tienen que estar interconectados, tienen que interactuar. Sin embargo, muchas veces en el aparato gubernamental se generan islas. Y por ser de esa condición, se rompe la interconexión, la intercomunicación entre organismos. Es lo mismo que un brazo, una pierna, una oreja, quisiera actuar de manera independiente. Es algo incoherente, ¿verdad? Pero la realidad nos lleva a pensar que las cosas funcionan de esa manera. A veces se convierten en paradigmas y aceptamos sin mayor reflexión que esa es la verdadera forma de actuar. Nos acostumbramos a la inmoralidad,
y nos acostumbramos a la sustracción, nos acostumbramos a la mala práctica del gobierno en general, y esto pues nos lleva a que tengamos como resultado un desorden que cada vez se va generalizando más. Además, a nivel meta podemos preguntarnos: ¿el reconocimiento social se basa en criterios meritocráticos o patrimonialistas? Nuestra sociedad en particular no es una sociedad meritocrática, mayormente. Es una sociedad que se lleva precisamente por el patrimonio, por el manejo del dinero y por las conveniencias que tienen determinadas personas y determinadas instituciones en lograr algunas ventajas diferenciales, no a costa de méritos, sino a costa de algunos intereses que debamos defender. La diversidad en los modelos a nivel macroeconómico se origina en las diferentes respuestas que se pueden dar respecto a algunas interrogantes también adicionales a las anteriores, pero desde el punto de vista de la diversidad de los modelos a nivel macroeconómico. ¿Cuál es el rol del Estado? Eso lo tenemos escrito en la Constitución. Sabemos cuál es el rol del Estado en general y el rol del Estado en nuestro país. Es constitucional. Pero ¿lo sabemos? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Constitución, aunque sea una vez en la vida? Así como alguien nos pregunta: ¿cuándo leíste la Biblia la última vez? O nunca la leíste, ¿verdad? Para los que somos creyentes. También nos podemos preguntar: ¿la estructura de tributación es directa o es indirecta? ¿O es ambas? Son aspectos que tenemos que conocer para poder definir un modelo económico. También puede surgir la pregunta: ¿es la política fiscal procíclica o anticíclica? Muchas veces es mejor que las políticas sigan un, digamos, derrotero constante a lo largo del tiempo, que se sostenga, pero a veces es la decisión que se toma a nivel gubernamental es ir contra la corriente, y eso no es constructivo, no nos da estabilidad. Podemos interrogarnos acerca de cuáles son las funciones de la banca central en función al Banco Central. ¿Será regular la política monetaria, la tasa de cambio, ¿no?, el tipo de cambio? ¿Deberá intervenir en el mercado para que no tengamos episodios de inflación? ¿Esto lo hace el Estado realmente? ¿O es que estamos absorbiendo microinflaciones que no las sentimos aparentemente, pero cada vez que vamos a comprar algo nos damos cuenta que el dinero, o con el dinero que tenemos disponible, compramos menos cada vez? ¿Cuál es el rol del sistema financiero? ¿Solamente un rol de intermediación o un rol de hacer más eficiente la colocación del dinero y la recuperación del mismo, pero dejando de por medio operaciones producto de buenas prácticas financieras? ¿O estamos en un sistema que solamente es especulativo? Tenemos que respondernos estas preguntas, además, para poder entender, según lo dicho, cómo podemos definir un modelo económico. Desde otro punto de vista, la diversidad en los modelos a nivel intermedio se origina en las diferentes respuestas que se pueden dar respecto a estas preguntas. ¿Existe una política comercial? ¿O no existe una política comercial a nivel de país y a nivel de empresa? A nivel de empresa muchas veces, erróneamente o acertadamente, tenemos políticas de empresa en el ámbito comercial. Sin embargo, en el ámbito del apoyo al comercio internacional, por ejemplo, que es labor del Estado, ¿tenemos ese tipo de políticas? ¿O estamos adheridos y nos dejamos llevar por las políticas, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, y no tenemos voluntad propia? ¿No? ¿Existe política industrial? ¿Sabemos qué debemos producir y qué no debemos producir? ¿Sabemos qué tecnología necesita la industria nacional? Y abocarnos con las universidades, con las instituciones no gubernamentales,
y los institutos del Estado a desarrollar, promover tecnología propia para reemplazar la foránea? ¿Hay o no interés en la problemática de la ciencia y la tecnología? Aparentemente en el Estado se habla mucho de el desarrollo tecnológico, de la sustitución de tecnologías foráneas por tecnologías propias, pero no estamos asignando el debido presupuesto para que se desarrolle tecnología propia. ¿Quién lo va a hacer? La industria es inmediatista, es cortoplacista, no quiere desarrollar ninguna tecnología, prefiere ir por lo rápido, por lo fácil que es comprar tecnología. Es labor del Estado entonces, ¿no?, el clarificar si es que realmente quiere, ¿no?, un desarrollo tecnológico nacional, o simplemente siga promoviendo la adquisición de tecnología del exterior. Bien, entonces, dentro de los elementos para definir un modelo económico, también tenemos que considerar esta intervención que no ocurre por parte del Estado para que se promueva la ciencia y la tecnología. Es importante la problemática ambiental y la preocupación intergeneracional. Estamos trabajando a partir de un modelo económico para construir un modelo de economía sustentable, no solamente sostenible, sino sustentable, que permita que las generaciones futuras no solamente reciban el mundo que hemos recibido nosotros, los de mi generación, sino que reciban un mundo mejor. Algo de eso estamos haciendo. La creación, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, ¿no?, es una de las actividades gubernamentales positivas en este sentido. ¿Cómo va su presupuesto? ¿Cómo va el nivel, digamos, de competencias de los profesionales que laboran ahí? No serán un conjunto mayoritario de abogados que son profesionales dignos y valiosos, pero si es un sistema técnico, la protección del medio ambiente, debemos priorizar con ingenieros ambientalistas, ¿no?, con especialistas en biología, en zoología, con especialistas en problemas agrarios, de forestación, de deforestación, ¿no? Los abogados son importantes, pero ellos no van a poder tener el alcance técnico para poder definir políticas orientadas a la conservación del equilibrio ambiental. ¿Cuál es el sentido entonces de la regulación y las políticas de competencia? Indecopi tiene un rol efectivo, o simplemente, como muchos otros organismos del Estado, ¿no?, se convierten en consumidores de presupuesto, ¿no?, en entes especuladores, y que no están cumpliendo realmente la función para la que fueron creados. ¿Existirán políticas de inversión? ¿Existirán políticas que promuevan la inversión? Hay una serie de programas que tratan de apoyar a las MIPES, las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 95% del empresariado nacional y forman el 40% del Producto Bruto Interno. Pero, ¿esas políticas son efectivas? Nos consta el esfuerzo individual que hacen las micro y pequeñas empresas, y del Estado reciben muy poco. Bien, si es que hay que exponer, por ejemplo, una feria internacional, acuden empresas grandes, promovidas por el Estado, y no las microempresas, que son las que tienen menos recursos y que precisamente son las que necesitan más del apoyo promocional del Estado. Finalmente, ¿son o no importantes los derechos de propiedad? Convivimos en una sociedad en la cual no hay respeto a la propiedad privada, y en consecuencia cualquiera puede duplicar, reproducir, falsificar cualquier producto que puede haber sido resultado de un esfuerzo inmenso en tiempo, en dinero y en talento. El Estado tiene una intervención efectiva. Hay grandes centros comerciales dedicados 100% a la piratería, a la comercialización de productos de la piratería, que están a la vista de todo el mundo, obviamente también de las autoridades, plenamente identificados
¿Y cuál es la razón por la que no se interviene? Entonces, para el Estado, dentro del modelo económico que prima el Estado, podemos decir que nuestro modelo económico ofrece importancia a los derechos de propiedad. Una serie de preguntas que les he formulado con un pequeño comentario cada una de ellas y que van a encontrar obviamente respuesta en el análisis de cada uno de ustedes. Muchas gracias.